Las pausas son necesarias para todo proceso creativo. Cuando la mente se bloquea, debemos darle su espacio para generar nuevas ideas, sin culpa, juicio o crítica. Pero realmente, ¿cuántas veces nos permitimos estos momentos de reorganización? En este episodio te compartimos desde nuestra experiencia la pausa obligatoria que tuvimos que tomar. Bienvenidos a este espacio para reflexionar, analizar, debatir, o simplemente conversar de todo aquello que estás pensando pero que no te atreves a decir. o no te sientes preparado para externar. Nosotras descubrimos que pasamos mucho tiempo dentro del closet. Y hoy queremos invitarte a salir con nosotras. Esto es El Closet. Bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito, El Closet, en donde hablamos de lo que no te atreves. Así es. Yo soy Michelle Ruiz Yo soy Estíbaliz Ruiz. y aquí andamos un capítulo más solas, Solitas. donde hablaremos de estas pausas necesarias cuando tenemos estos bloqueos creativos, cuando hacemos un proyecto o estamos trabajando en ideas o cosillas así. Básicamente cuando estamos construyendo un proyecto, ¿no? Que justamente fue lo que nos pasó. Exactamente. Decidimos tocar este tema porque justamente, se habrán dado cuenta que nos tardamos 1000 años en volver a empezar la tercera temporada. Como que de la primera a la segunda habíamos tenido un mes de pausa y ahora fue como más del Dijimos, mes, ¿no? Vamos a hacer como mes y medio, no sé qué, y de repente fue como... Bueno, 2 meses. What about no? Bueno, 3 meses. Exacto. Que de hecho ya no sé al final cuánto fue. Ya da igual, pero platiquemos un poco de cómo fue. Primero darnos cuenta que teníamos que hacer una pausa sí o sí, porque yo creo que pues veníamos como encarreradas de la primera temporada, el descansito, la segunda temporada, y luego fue como, o sea, como que las dos estábamos de sí, nos encanta hacer esto porque nos encanta hacer esto, Sí. pero yo creo que, bueno, al menos yo no voy a hablar por ti, ¿verdad? Pero lo que yo sentí fue como, parece que se está volviendo algo obligatorio. Sí. Y ahí es cuando dije, creo que en efecto no, o sea, no puede ser así porque amamos hacer esto, porque es algo que nos apasiona y al final debe Porque surgir. si lo vas a hacer, lo vas a hacer con gusto y con ganas, y el problema de no hacerlo con gusto y con ganas es como dices, que se empieza a sentir como una obligación, y entonces si es algo obligado, y al menos desde a mí lo que me pasó es que los tiempos sentía que no tenía tiempo, o sea, como que vamos a hablar de esto de estos bloqueos creativos. Vienen muchos factores a colación, pero al menos uno de ellos, y para mí el más importante de todos, fue los tiempos. O sea, sentía que no me daba tiempo de hacer o de darle el tiempo necesario, el tiempo de calidad que requería el podcast para crear, para hacer toda la realización, para programar, para todo lo que necesitábamos. No me daba la cabeza. Entonces, cuando llegaba el momento de hacerlo, ya me sentaba enfadada, ya me sentaba como bloqueada, a las prisas. Aparte hay que recordar que ahí todavía tú estabas en México y que también el tema de coincidir en horarios y era como de, ¿a qué hora? Ok, conviértelo a horario de mi país y entonces ahora nos vemos. Y eso también era como, pero tengo que salir corriendo porque tengo que ir no sé dónde. Claro, y es que eso también era aquí como, en ¿qué cuanto onda? a tiempos era difícil porque, no, o sea, por ejemplo, la hora donde tú podías Exacto, coincidía. coincidía a lo mejor en mi hora de comida o mi hora, no sé, a mediodía, donde yo tenía muchas cosas que hacer, y claro, mi momento más relajado era en la noche, pero en la noche es tu madrugada, o sea, desastre. Sí, la verdad fue un año complicadillo, pero bueno, se logró, terminamos bien la segunda temporada y de ahí fue cuando dijimos, vamos a darnos un chancecito más y nos dimos más tiempo de break. Pero, espérate, In porque the no, meantime. no fue así, porque yo creo que en un principio estábamos las dos como, no, sí, hay que darle, hay que darle, hay que darle, hasta que un día hablamos y, si mal no recuerdo, creo que te dije, a ver, si no sale la fecha que pusimos, no sale, ¿no? O sea, Claro, pero eso ya fue después que me dijiste así como, "Mitch, pues es que si no tenemos con qué salir, no sale. Y yo como con un ojito cerrándose, así como, está bien, ¿no? ¿y crees que eso, o sea, a ti te causó conflicto esto? Claro, porque soy una persona que se organiza y tanto en lo personal como en lo laboral, ¿eh? O sea, si tú me dices vamos al cine hoy y me cambias el plan porque no puedes, sí me va a hacer como un cortocircuito, pero
así como que está bien, ¿no? O sea, porque la vida pasa, ¿no? Ujú. Y es algo con lo que he estado trabajando este último año precisamente. Pero con el proyecto, con el trabajo en general, es como, pues hay deadlines siempre, ¿no? Entonces siempre uno trabaja bajo su bonito Excel de hay que cumplir esto en tal fecha y tal. Entonces yo así también era como cuando poníamos una fecha decía, no, es que ya tiene que estar y no sé qué. Y era como, pero ¿qué vamos, o sea, ¿con qué vamos a salir si no hay nada? Y después dije, pues sí, ¿verdad? Y eso ¿Con qué? también, pues es un generador de estrés. Bastante potente. Exactamente, exactamente. Pero es que no lo tenemos normalizado, que hacia allá también iba. Como no, o sea, nadie nos dice, un proyecto debe salir con una pausa respectiva. Ujú. Porque tú dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué voy a perder el tiempo en una pausa si yo ya quiero que salga mi proyecto? O me siento súper enfocada y súper creativa y voy a darle no parar, ¿no? O sea, está bien, no pares. Si estás aquí con la rata a tope, escribe, 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 saca. Pero si no, si la rata está así, patas para arriba con la lengua de fuera, pues tampoco te tienes que, sabes, que obligar. Creo que eso le pasa mucho a gente como a los escritores o Ujú. personas que tienen que hacer entregas de avanza 3 capítulos y lo vemos. Y si aquí no hay, ¿qué Es que hacen? yo así me sentía que hubo un momento donde estábamos haciendo la segunda temporada y como que fluía, fluía, fluía y era de este tema y este tema, incluso a la hora de investigar. Pero en esta pausa, ¿no? O sea, en lo Ujú. que reconstruíamos la tercera temporada, yo me di cuenta que No había nada nuevo. nada, o sea, vacío, o Es sea, que nos juntamos como 2 veces y de... me hace- No se me ocurre nada más. eso fue maravilloso, las dos sentadas así Ajá. a través de la computadora Viendo y nuestras diciendo, caras. Mm. mejor hay que chismear porque no me está fluyendo. Y verdad, de verdad, tomados, verdaderamente no fluía, o sea, no fluían ideas de temas, ideas de cambios, ideas de vamos a hacer ahora esto. Renovación. Nos quedamos. Bueno, ¿y cómo te va en la vida? Y era como, Entonces, por ejemplo, esto que tú dices de que no está normalizado, es verdad, yo tampoco creo que esté muy normalizado, digo, no solamente nosotras, yo creo que a mucha gente le pasará, que es como que te quieres forzar claro, a sacar ideas a de sacar uno. ideas, pero yo he notado que cuando tú intentas forzar las ideas es cuando todavía Peor. peor, ¿no? O sea, como que el bloqueo se Es que empieza. te empiezas a estresar, como dices, te autoexiges, te presionas porque tienes que entregar, lo que te digo yo en mi mente es el tengo que entregar, y eso que hace, pues te vas haciendo más como chiquita, ¿no? Como, no, no puedo, no sé, ya no quiero, Me no. recuerda mucho al tema que hablamos de la productividad, esclavos de la De hecho, productividad, porque hablábamos justo de esto, de que a veces las pausas son súper necesarias para descansar a la mente, para que la mente justo. literal se vacíe y entonces diga, ok, encontré, ¿no? O sea, como encontrar así el huequito de la creatividad Ujú. y de que te caigan las ideas literal. O sea, siento, para mí es como tener el vaso súper lleno y entonces lo quieres seguir llenando y se está desbordando y es como obviamente nunca, o sea, no lo vas a poder tener tan lleno como tú quieres. Tienes que dejar que se vacíe para que vuelva a entrar el agua Sí, y digamos que en esa entrada de agua pues entran las nuevas ideas. sí, 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 y así nos pasó porque tal cual, al menos de nuevo hablo por mí, yo sí me sentía como, pues, no que te encanta este proyecto, no que te fascina hablar de estos temas, ¿no? Entonces como que te empiezas a cuestionar cosas y empiezas a caer también ahí en la oscuridad del síndrome del impostor, que también ya hablamos de él, y es como, ¿qué tal que ya no va a ser tan exitoso, ya nadie nos va a escuchar, ya nadie ¿Qué va a tal que se van los querer? Exacto, o seguidores? sea, fue como, y dije, no, 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 para, o sea, para porque no es así, porque es más, no es tu trabajo. Y porque también habría que pensar cuál es el objetivo. Exactamente, No, y yo creo que esto para cualquier divertirnos. proyecto, para cualquier proyecto creativo, ¿no? En nuestro caso es el podcast, pero ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es comunicar, nuestro objetivo es abrir un foro de conversación. Nunca hemos dicho, queremos tener 10 millones de seguidores. A ver, que si sucede, increíble, Que lleguen. pero nunca empezó así nuestro No, podcast. porque no lo vimos justo como un negocio, como un trabajo, como no, era como nuestro bebé que las dos queríamos desde hace un Ujú. tiempo y encontramos este momento, bueno, en ese entonces ese momento, hace más de un año, y dijimos, venga, va, y se dio, ¿no? Entonces también es como, como dices, como volver a ponerlo en su lugar y Regresar, decir, ¿no? Regresar a cuál era el ah, objetivo principal, exacto. porque uno se Este es el desvía. momento en el que yo me relajo, ¿no? También, o sea, de que yo por lo menos me desconecto de mi trabajo, ¿no? Ah, pues sí, voy a escribir sobre el síndrome del impostor, voy a escribir Claro, sobre no sé qué y hasta desahogas ahí tu trauma, ¿no? claro. Y acá era como, Sí, es cierto, ¿qué el voy a closet es escribir? como desahogos de traumas. Claro, hemos tenido mucha terapia, tanto solas como con invitados, Sí, que sí nos quedamos, ¡guau, una se asomó mofle! La otra cachorra del closet. la cachorra del closet. Y bueno,
A ver. Además de los tiempos, pasamos por otras cosas obligadas, yo las llamaría en nuestro proceso creativo del closet. Digo, en primer lugar, te venías para acá de regreso. Uf, eso también estuvo cañón. Y era como, o sea, imagínense, 8 horas de diferencia, coincidir. Luego, es que tengo que hacer esto, y tengo que acá, y tengo que hacer este proyecto, y tengo que mis maletas, y tengo que tal, y yo era como... Ir por la visa y... Sí, sí, o sea, todo ese tema de no coincidir, No básicamente. coincidir. Y después, ya tu llegada aquí y todo eso, igual, un proceso de adaptación, y fue como que te subiste a un tren que estaba andando, y el tren No paraba, ahí no paraba, siguió, no y paraba. y no paró, y ni va a parar, pues, pero tienes que, así es la vida, ¿no? Tienes que subirte a los trenes y seguir el camino, y eso hiciste, pero claro, esto, salud, Mofla. Salud. Ella confirma que también se sintió bastante presionada para adaptarse. Exactamente, está muy... ¡Wow! Y yo también quiero hablar. Sí, habla, miren. Hola. Bueno, eso, que tuvieron que pasar ambas por un proceso de adaptación al lugar, a donde van a vivir, que encima de todo vivimos en un lugar bastante ¿Ruidoso? ruidoso, con un chingo de estímulos, cosas nuevas para Mofle, cosas nuevas para ti, horarios nuevos, llegaste con el jet lag acá así Al día siguiente a instalado, trabajar. exactamente, o sea, todas esas cosillas. ¿A qué hora hacíamos un espacio para juntarnos y trabajar en la tercera temporada? Que ya veníamos hablando de cosas, pero no era igual. Y yo aproveché ese tiempo y me relajé durísimo también. Y después, ¿cuál podcast? ¿Cuál closet? ¿No? O sea, era como, yo tampoco he hecho nada, no sé, de que quedábamos en hacer algo y yo, sí, voy a pensar. Y Nada. no hacía nada tampoco. Entonces, bueno, creo que también es importante escuchar estas cosas que pasan, ¿no? O sea, o verlas. Ujú. Y decir, en efecto, ahorita ni aunque quiera, porque si lo hago va a salir peor, ¿no? Y sobre todo que son cosas que no están bajo tu control, ¿no? Es esto que hemos hablado mucho aquí en el podcast, que al menos a mí en lo personal me gusta recordarme que hay muchas cosas bajo las que no tengo el control, Claro. ¿no? Entonces no me puedo frustrar ni me puedo enojar por Ujú. aquello que no puedo controlar. Y una de esas cosas fue que encima de todo esto, ¿no? Los tiempos, el no coincidir, tú además enfermaste también en Enfermé. ese lapso. Enfermé. Enfermaste y te tuviste que ir incluso al hospital. Sí. Afortunadamente ya está bien, está aquí. Hospitalazo. Ti, 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 ti. Ahora vamos a llamar así. Qué tontas. Sí, lo veo. Pero, por ejemplo, eso es algo que ni tú ni yo teníamos control alguno, ¿no? Y fue algo que, y me acuerdo porque hubo un día que hablamos y estabas tú súper estresada porque creo que ya nos íbamos a juntar, íbamos a lanzar el podcast también como una semana antes, ¿verdad? y te hablé y te dije, relájate un chorro, estás en el hospital. Y lo- yo planeando en el hospital. Claro, ¿no? o sea, no, lo En una movemos, computadora. tú tienes que estar bien, tienes que estar sana, o sea, ahorita enfócate en Sí. recuperarte, en salir del hospital, también pues es algo que no puedes controlar, y esto, afortunadamente, el podcast sí lo podemos controlar. Sí, pues al final a nuestros tiempos, a nuestro ritmo, que sobre todo eso no tenemos como a alguien arriba de nosotros pidiéndonos entregar algo con deadlines famosos, ¿no? Es algo que nosotras mismas pues nos ponemos y es entender, ¿no? Por eso decía escuchar, pero es ver y escuchar, ¿no? Porque en tu caso fue como ver, adaptarte, en mi caso fue escuchar, el que el cuerpo decía es que no hay forma de que te des 5 minutos para hacer un post, no hay forma de que te des una hora para hacer algo del podcast. Pues no, porque tu cuerpo está no, pensando hiciste en cortocircuito, sanarte. hija, exacto. No, y tu atención tiene que ser en tu propia recuperación Claro. para poder hacer esto. Claro. Y bueno, después de la salud, de los tiempos, de tal, de que te nos secó el cerebro también un rato, porque hay que aceptarlo, pues logramos, ¿no? Como ya Echar a andar. gestionarnos, exacto, y empezar. Que bueno, habíamos grabado ya algunos episodios mientras todavía estabas en México, Ujú. pero pues sí, estábamos igual acá como, pues sí, pero no podemos salir solamente con este Con dos. episodio ahí arriba y luego que una pausa de un mes, Sí, no. no. Entonces dijimos, mejor hagamos las cosas bien, hagamos las cosas en orden, como nos gusta, organizadas, y aquí estamos. Y aquí Y aquí estamos. o sea, Pero también me gustaría tocar el tema porque, bueno, esto puede pasar, ¿no? Ujú. Que varias personas que estén por allá afuera también intentando hacer sus proyectos creativos, al final cuando tienes un socio, en este caso que tú y yo somos socias de esto, pues al final hay que entender que también hay prioridades diferentes. O sea, Sí. y mi prioridad, ¿no? De vida
no necesariamente va a ser lo mismo que tú y hay que tener la empatía. Siento que a veces, Ujú. que al menos creo que en nuestro caso no ha sido un tema, o sea, como que No, siempre hemos tenido mucho la empatía de... imagínate. No puedo con tus horarios, Estivaliz. ¿Qué? Michelle. Pero no, pero puede pasar, o sea, en una Bueno, sociedad de otro tipo podría pasar que es como, güey, si estamos teniendo este proyecto, esto tendría que ser tu prioridad. Y a veces también como sí, seres bueno. humanos tenemos que abrir la mentalidad de que, no sé, por ejemplo, cuando yo estaba en México y yo te lo dije, es que ahorita mi prioridad no es el podcast, Claro. mi prioridad tiene que ser que me tengo que mudar y tengo que hacer muchas cosas. Y tú lo entendiste muy bien, ¿no? O por ejemplo, ahora que tú también vas a México, pues Ujú. habrá unas semanitas otra vez de reestructuración porque tu Claro. prioridad pues es ir a ver a tu familia, a ver a tus amigos y se Y otra vez entiende. el horario será diferente. O sea, nosotros no paramos. Pero no, pero que es importante, siento, tener eso en cuenta, ¿no? O sea, porque todo esto conlleva a el bloqueo creativo. Claro, de que te vas como llenando la bolsita de piedras y de repente ya no hay forma alguna de que ahí fluyan las ideas, ¿no? Pero ¿y entonces cómo lo gestionamos? Pues yo creo que aquí fue una cosa de dense cuenta, chavas. O sea, como de muy a huevo de pum. Y después ya lo hicimos consciente, que generalmente eso pasa cuando no Sí. tenemos normalizadas estas cosas, lo que te decía hace rato. O sea, nadie te dice, cuando creas un proyecto vas a tener que sí o sí darte unas pausas creativas. Nadie te lo dice. Digo, a lo mejor hoy en día hay coaches y cosas que se dedican a eso que te digan, oigan, es normal, chicos, ¿no? Y Ujú, digas, ah, bueno, es normal, no estoy ni siendo cero productiva, ni soy un ujú. incompetente, ni te va a venir a atacar el síndrome del impostor, a menos de que lo dejes entrar. Pero bueno, naturalmente tienes que entender que esto es parte del proceso. O sea, yo diría como dentro de la lista de lo que tienes que hacer cuando estás haciendo un proyecto, cuando estás Ujú. creando un proyecto, es permitirte estas pausas, ¿no? O sea, saber que existen, obviamente sin irte al otro extremo, ¿no? De vamos a descansar aquí en Sí, la sí. playita y nos queda, y luego a dónde me voy y ya no hiciste ¿cómo se llama? El proyecto. Pero siempre mantenerla, yo creo que siempre mantener la meta fija, o sea, la meta vista, Como no visible, olvidarla, ¿no? Es exacto, porque eso puede pasar, que se exacto. olvide. E ir caminando y transitando porque, digo, este es un podcast y nos encanta y todo, pero a lo mejor el día de mañana se vuelve nuestra prioridad y tenemos otro tipo de Exacto. pausas, ¿no? O sea, qué sé yo, económica o no sé, o sea, cosas ahí que yo lo relaciono más con los escritores porque he visto películas, series, ¿no? Que de Ujú, repente tratan mucho este tema de, es que no puedo escribir. Pero si ujú, es tu libro, o sea, como, ¿por qué no puedes escribir? ujú. Ya, pero no sé qué hacer con mi personaje, ¿no? Pero mira, incluso Es tuyo. te voy a hacer un Sí, ejemplo, a lo sí. mejor no tan, no tan igual que ese, no tan bonito como Ujú. el A que tú lo acabas de mejor hay dar, otro. pero un poco parecido, que no necesariamente es con algo de un proyecto mío, pero por ejemplo, ahora que empecé a ensayar, yo Ujú. estoy ahora en la obra de Aladín en Madrid. Y la verdad es que me montaron todo muy rápido. Y hubo un día que como que me estaban dando mucha información y mi cerebro Crunchó. frito. Mi cerebro hizo Plop. pip, se fue a la mierda. Crunchó. Y literal me acuerdo que la chica que me estaba montando todo, la asistente de ahí va otra vez, la asistente de danza, Ok. se acercó a mí y me dijo, pero ¿estás bien? Yo creo que debe haber tenido una cara así de muerta. Me dice, pero ¿estás bien? Y sí tuve que volver a decirle, sí, pero Mirada perdida. dame 5 minutos. O sea, es tanta información Ujú. y estoy bloqueada. O sea, sé que la información que tú me has dado está ahí, pero no puedo acceder a ella porque ¿Quién ya sabe dónde se archivó? necesito una pausa. Y justo cuando salí del ensayo, o sea, salí, no me acordaba de nada, le dije, ¿sabes qué? No me acuerdo de nada, no lo puedo hacer, perdóname, mañana lo voy a tener bien. Y la Vali de otros años venía caminando a su casa y venía, no tengo que llegar a ensayar, 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 Autoexigencia. autoexigencia. Y cuando llegué a la casa, hubo una parte de mí que dijo, no, es lo peor que puedes hacer, te vas a todavía quemar Te más, vas a ponte a borrar. ver Netflix, ponte a ver algo en la tele, o sea, Salte a pasear con despabilate, mofle o vete a tomar un lo que café. sea, despabilate. Y ya al día siguiente, cuando empecé a hacer, dije, ah, ahí está Ah, la sí. información. Y creo que es exactamente lo mismo, o Sí, sea, de son hecho sí. como, siento que son estos momentitos que sí nos podemos regalar, Ujú. pero a veces como que nos da culpa. Claro, porque lo que te digo no está normalizado y estamos estas maquinitas productivas que lo hablábamos en el otro episodio y a mí lo que me pasó fue, es que es eso, como que nos queremos llenar de cosas. En mi afán de apresurar el encontrar otra cosa que hacer que no sea mi trabajo, o sea, para lo que estudié,
Empecé con lo de psicología holística y luego me encontré Sí, la cierto. formación de astrología y empecé yo aquí, venga, así mis chicharrones truenan, ¿no? Y de repente me dio esta pausa obligatoria, o sea, de que yo estaba leyendo, porque sé que me encanta la astrología, ¿no? Y escuchar hablar del tema y tal me fascina. Y yo estaba leyendo, y ahora lo verás, digo, no lo va a ver la gente de acá, pero en mi de tengo abiertos mis PDFs del estudio. Ok, wow, tiene muchos Entonces, PDFs. sí tengo unos tres relacionados al tema de la formación de astrología. La cuestión es que yo misma pausé, o sea, porque dije no, y pausaba y yo misma me decía, como tú hablabas contigo mismo, decía, no, es que ya lo pagué, lo tengo que tomar, es que no sé qué, y es que si no haces nada en las mañanas, ¿porque no te pones a estudiar? Y es como, pues porque no te está dando la máquina que es tu cuerpo y el cerebro no te están dando para absorber información nueva. Páusate. Y fue cuando pausé todo, o sea, dejé la astrología, pausé lo de la otra formación, mi trabajo me estaba estresando, pausamos el podcast, me fui al hospital, entonces O fue sea, cuando más bien fue dije, como que el cuerpo te dijo, bueno, es un todo gran esto, momento para irte al hospital. claro, porque además pensaba, cuando mi amiga me hizo favor de llevarme unas cosas al hospital, me quedé así, le pido la computadora, no le pido la computadora, no le pido la Oh, computadora, dije, al diablo, no. Y dije, qué bueno que no lo hice porque ya me vi, o sea, escribiendo ahí drogada además e incómoda, dije, no, Michelle, no lo y hagas, estresándote, no claro. lo hagas. Y no, obviamente no lo hice y estuvo muy bien esa pausa, ¿no? O sea, porque independientemente de todo lo que acá se empieza a mover a nivel personal y todo eso, empiezas a entender que necesitas esas pausas. Entonces, eviten ir al hospital y dense esas pausas de manera natural en sus casas. Yo creo que la única manera de gestionarlo, escuchándote, Ujú. porque yo lo estuve pensando mucho, pero creo que la única manera de gestionarlo es, como muchas de las cosas que hablamos aquí en el podcast, es hacerlo consciente. Sí, Y cuando te das cuenta que estás como en este mar así de pensamientos y de tengo que hacer y tengo que, pues parar a la mente y decir no. O no sea, tengo que también nada. dentro de este tengo que hacer una Ujú. pausa y necesito hacerla y darse permiso. Yo creo que Darse permiso, eso es bien importante. a nosotras nos... ¡Oh! No, Mm, y a no- oye, me encanta que me salgan gallos. A nosotras nos funciona mucho darnos permiso porque siento que ahorita, si bien siento que no estamos todavía como en el mood de cuando empezamos, tampoco no, siento que estamos tan estancadas. O sea, siento que puede ser que ahora vamos un poco más lento, pero vamos pero avanzando, vamos ¿no? Como avanzando. Es que dando pasos también sin... en esta tercera temporada, como ya les hemos dicho, hemos hecho cosas nuevas. Digo, Ujú. ahora que ya nos ven las caritas, ¿no? O sea, al final, quieran o no, esto sigue aumentando la carga, porque no es algo que pese, ¿no? Pero la carga laboral, pues porque naturalmente se queda nada más en el posteo y en el desarrollo de la escaleta y vamos a hablarle a los invitados, sino también hay que hacer estas ediciones, hay que hacer más cosas, ¿no? Y hay que Sí. buscar tiempos para salir y cumplir, porque obviamente es un compromiso que hacemos nosotras por gusto, porque nos gusta hablarles, pero no queremos caer en esto de que luego pasa con muchos podcasts de, ay, perdón, nos desaparecimos un mes porque la vida, ¿no? Y es Ujú. como, ya, bueno, pero mejor no lo hagas, ¿no? O Exacto. sea, todo bien, no te pasa nada si no lo haces y no queremos caer en eso, ¿no? Entonces, me parece que está bien como lo estamos llevando ahora, Sí. dejando cosas ahí grabadas, porque también yo me voy a México, como dijo Val, y pues va a ser un poco más complicado coincidir en horarios, que aparte ahorita vivimos súper cerca, entonces me vengo aquí así caminando, ya llegué, grabemos, ya me voy, hasta la siguiente, y ahora vas otra vez. ¿Te queda a las 2 de la tarde? Sí. Está cañón. Eso más los invitados, ¿no? O sea que Eso más los también invitados. coincidir con ellos es otra agenda con la Es cual... otra agenda, sí, es que es difícil. Es difícil, pero yo insisto, o sea, esto de las pausas, también creo que si tienen que ser más largas, se den. tienen que ser más largas. O sea, eh, al final creo que Sí. nada puede mermar con tu salud y es que también creo eso, o sea, creo que el estar intentando que salga algo a la de a huevo también puede mermar en tu salud y no vale la pena, ¿no? O sea, incluso aunque Ujú. sea un trabajo pagado. Ojo, yo ahí sí creo que nada, Yo creo que ese también es un nada vale la pena tema tu salud. exacto, pero como justo te pagan y tienes que cumplir, yo creo que ahí es donde te ves más forzada. A mí esto me pasaba muy seguido cuando trabajaba en corporativo y que
yo ser godín y tengo que cumplir y tal, que igual me relajaba un buen ahí dentro, pero de todas formas tiene una constante de, me duele el estómago, o sea, me duele el estómago. Y entre que sí, que no, porque luego ya noté que lo usaba como pretexto para no ir, o sea, como, "Verga, o sea, necesitas Ya. esa pausa. Sí, Pero es que nuevamente es el tema, no estamos acostumbrados, no estamos acostumbrados a decir, venga, trabajemos de tal a tal hora, trabajemos por objetivos, no trabajemos por estar aquí en hora nalga cubriendo un horario que muchas veces pasa en muchas oficinas. Yo creo que la pandemia nos ayudó a salvarnos mucho de hora nalga a algunas empresas, no claro. digo que a todas, pero porque son necesarias estas pausas contigo mismo, con tu familia, si tienes familia, unas vacaciones, qué bueno que aumentaron los días de vacaciones en México, ¿no? O sea, que ya no Ujú. son los 6 días que teníamos por ley. O sea, todas estas cositas que van sumando a tu salud mental, a tu salud en general, ¿no? Y que dices, ah, venga, ahora sí estoy lista para seguir con, inserte el nombre aquí. Claro. Trabajo, proyecto, libro, obra de teatro, o sea, Ujú. lo que sea. Sí, para tener una mejor productividad, básico. Muy Para mucha tener mejor una mejor productividad. productividad Exacto. hay que tener una buena pausa, o sea, hay que tener Ujú. un buen descanso y eso lo ha dicho todo el mundo. Em, Sí. Y de hecho es que, a ver, dejar como pausas, o sea, cosas que hacer para hacer una pausa, lo dijimos un poco ya en este de esclavos de la productividad, pero pues si quieren, así quieren vayan a escucharlo. Ah, exacto. no, pero sí investiguen respecto a qué hacer, ¿no? Porque muchas veces ya nos damos la pausa y ahí estamos igual, tiki tiki, la mente está pensando en, no, bueno, ahora que regrese voy a hacer, no, hijo, conéctate con el presente y si estás en esta pausa, realmente no estés pensando en el trabajo, ¿no? O sea, Exacto, que sea una pausa real, que sea una pausa porque de lo que tendemos a decíamos. hacerlo. Me voy a tirar a ver una serie Ujú, para ver la serie, que eso también es otra cosa, ¿no? Las pausas, a mí me llegó a pasar que, como dices, decía, bueno, me voy a poner una serie ujú. y luego estaba viendo la serie y pensaba, pero ¿y si en el podcast hiciéramos? Y es como, no, 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 o sea, limpia la mente, limpia, vacía, para que lo puedas llenar de ideas. Y ve por la vida con una libretita o anotando en tu celular, porque es que también si te das una pausa creativa, no sé, en la sierra o te vas ahí a convivir con la naturaleza, pum, 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 empiezan a llegar un chingo de ideas ahí. ¿Y dónde las Entonces, donde te las apuntas? apuntas y luego por eso estás viendo la serie pensando en qué estaba pensando cuando estaba abrazando el árbol. O sea, es Libretas, como... traigan una libreta siempre. O Sí, eso bueno, es algo que me he dado cuenta que también me pasa así, de repente vengo en la calle, estaría bueno hablar de sí, y ya, me sigo con la vida, llego a casa y, ¿de qué era? ¿de qué era? Eso sí me pasa mucho, pero bueno, eso es como un tip ahí para que cuando surjan las ideas no las pierdan, atrápenlas y apúntenlas. Pues bueno, no sé, yo creo que más allá de pedirles que intenten normalizar estas pausas, de que se escuchen, de que estén en el presente, lo de siempre. No sé si quieras, oh Dios, aportar algo más de consejos, porque realmente el tema como tal de la pausa lo vivimos las dos juntas con el podcast, ¿no? Y es el ejemplo más acercado. Perdimos una luz, una disculpita. Es que también Ay, Dios estas mío. cosas técnicas nuevas de hacer video es otro tema, ¿eh? Pero no tema porque ya nos estamos yendo, la próxima vez no nos va a volver a pasar. Vamos anotando Vamos justamente anotando. revisar la batería de la Eh, luz. Por ejemplo. no, yo lo único que diría es, o sea, fuera de todo lo que hemos hablado, recalcaría la importancia de que en aquello en lo que no tienes control, Ujú, soltarlo. Y entonces en lo que sí está en tu control es tener una pausa. O sea, cuando ya estás súper bloqueada, no puedes hacer otra cosa. O ujú. sea, no puedes controlar que te lleguen las ideas. No lo vas a controlar. Por más que te No, sientes y estés, va a llegar y me voy a poner enfrente de la estás rezándole al computadora dios de las ideas. y estés Por terca favor. ahí, no va a llegar. Entonces, más bien, aceptar lo que no está en tu control y aceptar que estas son pausas que se necesitan. Y una vez que las tomas, o sea, una vez que ya te das el permiso de tomarlas, pues tomarlas con conciencia y disfrutarlas, porque también tomar una Claro. pausa para no disfrutarla, pues es un poco estúpido, Sí, pero mejor no te la des. Y ya yo está. es lo único que diría y que se vale, que a todos nos pasa, que creo que nosotras estamos haciendo este podcast porque también nos dimos cuenta que es algo que sucede y creo que Claro. hasta cierto punto nos sentíamos mal de que nos estuviera Sí. pasando. Creo que ninguna lo comunicábamos, pero las dos lo Sí, traemos en la pero teníamos mente. cara de culo, así como... Sí, traemos cara como de, ay, lo siento, incluso como que yo sentía como una disculpa implícita entre tú y yo, como de, ay, perdón, y al final era como, no, o sea, Mm.
es la vida, esto sucede, no pasa nada, retomemos y regresemos cuando podamos, recargadas de energía y de ideas, pero cuando podamos, no mañana, Claro. no en un mes, cuando se pueda. Y ahora es el momento y ya está. Ya cuando el closet sea del top 10 de más escuchados en los podcasts, ya nos estresaremos, ¿no? Pero porque ya tendremos más gente que nos ayude, es que Naturalmente, también, oigan. naturalmente. Es que sí, esto de hacer la chamba de todo. Producir, dirigir, crear, Postproducir. organizar, postproducir. O sea, no nos estamos quejando, solo estamos compartiendo también la realidad de lo que sucede atrás del podcast, ¿no? Porque me acuerdo mucho de esa escena cuando estabas todavía tú en México y yo estaba viendo, porque claro, no, previo a que se regresara Val a México, grabábamos en su otra casa aquí en Madrid, ya estábamos como muy, pues sí, muy Sí. compaginadas, ya todo Acomodadas, estaba ¿no? dándose, exacto. Y cuando se va, es como empiecen a organizar pues dos sets, ¿no? El de México y el de Madrid. Entonces, me acuerdo mucho de un día el que justamente abrí mi closet y puse ahí mi computadora. Me dice, Val, cuelga el aro de luz ahí con los ganchos y yo, con las percheras, como se conozcan. Y yo, ¿cómo? Y ahí me tienen ahí colgando dos ganchos ahí con el aro de luz, abriendo el calzón, ¿eh? El calzón de los calzones, poniendo ahí la El computadora. calzonero. El Vamos a calzonero. llamarle el calzonero. Poniendo en la computadora. ¿Por qué? Porque, claro, como yo tenía de frente a Val, pues el sonido rebotaba y regresaba. Valga la redundancia, pero en el closet, en mi casa, ¿con quién? O sea, Exacto. yo ahí hablándole a la pared, entonces fue cuando me puse en el y hicimos pruebas y me dio mucha risa porque digo, esto es lo que no se ve Exacto. cuando estás haciendo estos proyectos y mucha gente que, pues sí, el podcast se puso de moda después de Sí. la pandemia y ahora todo el mundo tenemos un podcast, no todos permanecemos, pero al final es yo creo que algo que compartimos todos, ¿no? De cuando vamos empezando, que tenemos el micrófono más chafón o tenemos poquita de iluminación o no empezamos con video como nosotros, ¿no? Y de repente la edición, también me he escuchado unos podcasts que de repente... Ah, yo también hablo Ay, así no. de por. Bueno, No, todavía, no, ¿eh? no, no. Todavía a la fecha yo me escucho y digo por, pero bueno. Pero no digo nuestro, digo de gente que va empezando también como que se le olvida cortar. Bueno, aquí volvemos a retomar, venga, 1, 2, 3, y se queda ahí y no se corta. Entonces digo, qué gracioso, pero bueno, hay que empezar a construir escalón en escalón y que estas pausas creativas sean parte de esos De escalones. esos escalones, me encanta. Exactamente. Pues hemos llegado al final de este bonito episodio, de este martes de bloqueo creativo, que ya no es tan bloqueo, porque ya nos tomamos las pausas necesarias. Estamos desbloqueando ahí todavía. Estamos desbloqueando, pero nos vemos el próximo martes con más cosas, más temas, más, más ideas para Más salir del ideas. closet. Y pues ahí nos vemos. Gracias por estar. Si siguen hasta aquí, si después de 2 temporadas siguen escuchándonos y siguen escuchando la sarta de barbaridades que nos gusta decir, pues muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes. Y Sí, pasen la voz, denos suscríbanse like, en YouTube, compartan, exacto, todo eso que ya saben que ayuda a los pequeños proyectos. Pues exacto. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes.